tardes. En primer lugar, agradecer al Partido Socialista la reunión y esperar, como decía Agustín, que se confirmen las reuniones con el resto de partidos políticos. Yo creo que Andalucía en estos momentos se le ha llevado a una tesitura sin precedentes, desconocida para nosotros, y que no, por mucho que nos preguntamos, no logramos entenderlo. Europa nos ha recortado el 1,65, aunque ese día dijeron que el presupuesto se mantenía o incluso se incrementaba, pero bueno, esto es entendible, después de un proceso de ampliación de la Unión Europea, que hay un pequeño recorte, es entendible. Lo que no es entendible es que, habiendo quedado los presupuestos prácticamente igual, a nosotros se nos recorte y a otros territorios del Estado español se les beneficie. Andalucía se va a ver tocada con esta reforma y el sistema productivo lo va a pasar mal. Lo vamos a pasar mal económicamente, lo vamos a pasar mal desde una perspectiva de empleo, de gestión del territorio, y lo vamos a pasar mal a la hora de tener que fijar y seguir fijando población. Entonces, esto es un envite de tal dureza que antes lo han dicho mis compañeros y yo lo mantengo: no vamos a aceptar esta reforma. Alguien nos tendrá que explicar por qué Andalucía tiene que sufrir este ataque, por qué los agricultores y ganaderos de Andalucía tenemos que tener este ataque. Alguien nos lo tendrá que explicar y lo tendremos que comprender si hemos de ser solidarios, por qué y a quién. Es decir, y si tenemos que perder, ¿por qué motivo? Es decir, esto alguien nos lo tendrá que explicar, y yo le hago un llamamiento desde aquí a la ministra de Agricultura. Y es que no se le ocurra, por favor, poner en marcha esta reforma sin consensuar una posición que nos permita una salida razonable del envite en el que nos han situado. Porque se están cargando la especialización, se están cargando la inversión, se están cargando la gente que ha hecho el esfuerzo para poder vivir con menor dimensión y mucho más especializado. Por eso había unos derechos altos. Se están cargando a sectores industriales con transformación y con inversiones de los propios sectores, es decir, sin que el valor añadido salga de Andalucía. Se están cargando los derechos especiales de la ganadería y son, hay que decirlo así, economía muy familiar. No es razonable que hagan esto con nosotros. Se están cargando un sector tan estratégico para nosotros como el olivar. No puede ser, de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Entonces, hay claros intentos porque Andalucía no controle determinados sectores estratégicos de la alimentación, entre ellos el aceite. Y este es un envite que también lo va a llevar el aceite a España. Entonces, yo diría que pedimos que el Ministerio, que la ministra reconsidere esta posición, que se nos explique por qué tenemos que poner nosotros 135 millones para acoplarlo a sectores que estén en especial dificultad y después solo se nos dan 77, porque el resto de millones se pierden por el camino. ¿Por qué tenemos que primar los cebaderos industriales que a lo mejor están trayendo terneros de Rumanía y que nada tiene que ver con nosotros? Porque la mayor parte de los terneros desde fuera de aquí. Nos tienen que explicar por qué a unos sectores se les asignan ayudas acopladas por producción y a otros por superficie, y casi siempre benefician a los de fuera. Es decir, este tipo de cosas se nos tienen que explicar, y si es un reparto político, que lo reconduzca, que la ministra acaba de llegar, que lo reconduzca, y que en una conferencia sectorial, que no es ni siquiera un órgano consultivo, no se utilice como, en fin, el baluarte de la democracia española, ¿vale? Que estamos hablando de dinero, estamos hablando de economía, estamos hablando de renta y de territorio. Entonces, este es el elemento fundamental. Y yo diría una cosa más. Pido a los partidos políticos, a todos en términos general, que hagamos un esfuerzo por reconsiderar y por analizar la repercusión que esto puede tener a medio plazo para Andalucía. Cierto es que tenemos los valores más altos de los derechos que hay en España, pero tampoco es menos cierto que tenemos los niveles de inversión más y el nivel de endeudamiento más alto de toda España. Tenemos más de 1.200.000 hectáreas de regadío y eso está puesto ahí para el sistema productivo, pero eso hay que pagarlo. Todo lo que hemos modernizado, todo lo que hemos avanzado, hay que pagarlo. Entonces hay que hacer una reconsideración porque nos pueden hacer un daño que sea irreversible. Y dicho sea de paso, tendríamos que habernos preocupado también de las cuestiones de mercado. Estamos hablando de zanahorias, patatas y ni siquiera lo podemos ofrecer a los consumidores.
La tenemos que dejar en el campo porque no hay ni precio para poderlas arrancar.